Muy bien, pues estuvimos viendo durante la semana un poquito sobre los recursos que nosotros utilizamos para poder comprender mejor. Aprendimos sobre cómo tomar notas eficientemente. Gracias a todos los que me enviaron sus notas. De verdad que hay muchas personas muy creativas. Buen uso de los colores también. Eh, También vimos sobre el archivo, cómo han estado organizando ustedes esas notas. Y hablamos por último sobre el ensayo. Ya que hemos visto cómo estructurar un ensayo, vimos lo que es la parte de formar un esqueleto. Bueno, primero escoger el título, después del título, pues ya el acopio del material, después del acopio del material, lo que es el esqueleto, es decir, un esquema que nos permita, pues, tener los puntos importantes para el ensayo. Después de eso, pues ya la redacción del ensayo. En dado caso de que sea necesario, no obligatorio ni indispensable, elaborar tal vez un diagrama o una ilustración dentro del ensayo. No es común. Y al final, pues nada más las conclusiones y la revisión, leer si lo que redactamos es coherente o no lo es. Ya después de haber pasado por esa parte, por esa faceta, vamos ahora sí a hablar sobre el pensamiento. ¿A qué se refiere con el pensamiento? Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, porque en lo que nos queremos enfocar en la lección número 5 es en pensar con claridad. Hablamos muchísimo sobre la claridad y ser concisos cuando escribimos, cuando hablamos, cuando no se nos expresamos de alguna manera. Pero ahora sí vamos a ver cómo podemos pensar con claridad. Y la primera pregunta a la que vamos a responder es, ¿por qué nosotros debemos pensar con claridad? El libro de metodología del aprendizaje, de hecho, nos dice que el hombre prefiere no pensar claramente. Es decir, en pocas palabras, ahorita lo vamos a leer como lo dice el libro, pero de una manera más contextualizada, más sencilla, es el hecho de que las personas prefieren creer lo que se dice en lugar de pensar e intentar comprender. ¿Cómo podemos ver esto ejemplificado? El libro nos dice lo siguiente. La habilidad de los gobiernos para sostener guerras inútiles, como la Primera Guerra Mundial, este ya es un ejemplo, descansa en el hecho de que los individuos prefieren las frases a las ideas. Prefieren que ya me digan algo y yo te creo a que yo me genere una idea sobre lo que está sucediendo o razone según lo que está sucediendo. Es más fácil pensar en el caso de la Primera Guerra Mundial, lo que lo ocasionó, es más fácil pensar que todos los extranjeros son sucios, ignorantes e incivilizados que aprender lenguas extranjeras y estudiar sus culturas. Es decir, ¿cómo yo puedo decir que un canadiense, un francés, no sé, hablemos de países con más complicaciones como Ghana, como El Salvador, y decimos que esas personas pues son sucios, ignorantes, incivilizados, son personas, digamos, otros países que tienen pues más dinero, más riquezas, que discriminan a los mexicanos, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos decir eso de aquellas personas extranjeras cuando ni siquiera conocemos su cultura? Pero como otras personas dicen que son así, entonces nosotros lo creemos y creemos que son sucios, ignorantes e incivilizados en lugar de estudiar lo que ellos creen o lo que su cultura significa. Esto pasó mucho en la Primera Guerra Mundial. Dice que es más fácil aferrarse a cómodas creencias con bases no racionales que enfrentar la verdad con humildad respecto a lo humilde, posición del hombre en el ecosistema. En lugar de pensar por las demás personas como lo que son personas, lo veían más fácil pensarlo como extranjeros sucios, ignorantes e incivilizados. Así que en general no estamos deseosos de pensar con claridad. Aquí vemos la diferencia entre aquellas personas que realmente tienen un razonamiento, que piensan y deciden, bueno, las personas extranjeras
Entonces, si yo quiero saber cómo son, voy a empezar a estudiar su cultura, tal vez un poquito de su idioma, un poquito de libros de historia de ese país, y ya voy a saber cómo son esas personas extranjeras. Sin embargo, cuando nosotros decidimos no pensar con claridad, tendemos a llegar a pensar o a creer lo que las demás personas me dicen. ¿Quedó claro este punto? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, gracias, Uriel. Vamos a continuar. Sin embargo, aquellos que sostienen que la adquisición del saber también, pues es algo bueno. Hay personas que dicen, sí, entonces yo voy a razonar, voy a pensar, voy a tratar de no quedarme solo con las cosas que me dicen y voy a empezar a pensar. Aquellos que están preparados para dilucidar sus problemas, más que para aceptar argumentos estereotipados y soluciones prestadas, consideran que la recompensa es enorme. Es decir, a pesar de que el pensar involucra que muchas veces nuestra cabecita procese ciertas cosas y que incluso pueda llegar a tardar, la recompensa sigue siendo enorme. Ellos lo consideran como algo importante el poder llegar a interpretar o generar un juicio propio sobre alguna situación. El dominio general del hombre sobre el mundo, aunque mal usado a veces, se debe a los pensadores. ¿Qué es un pensador? Aquellas personas que pueden generar ideas en su cabeza con claridad, lo que ha permitido al hombre planear caminos, transportes, hospitales, escuelas, suministros de agua y alimentos, son aquellos que han pensado anteriormente y han podido llegar a solucionar aquellos problemas que existen hoy en día. En aquel tiempo hemos visto que en 2IL, 2R, cuando analizamos el libro de Metodología del Aprendizaje, hay alguno, vimos que fue escrito en 1985, la última edición que estamos utilizando. En ese tiempo también decía que planear caminos, transportes, hospitales, escuelas, suministros de agua y de alimentos eran aquellos problemas que existían en aquella época. Actualmente también existen, pero hemos visto cómo muchos programas, organizaciones han intentado actuar ante estas problemáticas y eso ha sido gracias a que el hombre pudo desarrollar esa capacidad de pensar y encontrar soluciones en lugar de solo generar un juicio que muchas veces viene por otras personas. Es decir, en pocas palabras, ustedes tienen que aprender a pensar por su cuenta y no dejarse llevar por las ideas de otras personas. Estos triunfos no son productos de patrones desordenados del pensamiento. Tales éxitos solo se pueden obtener mediante modelos lógicos y apropiados del pensamiento. O sea, que las personas hayan podido solucionar en parte algunos problemas o situaciones del mundo actual no se debe a la mera suerte, se debe a que han utilizado sus pensamientos de manera coherente. Muy bien, sigamos con la siguiente. Entonces, no hay, por supuesto, bases racionales para preferir el pensamiento racional al no racional. No hay ninguna justificación para preferir lo que no se puede razonar a lo que sí se puede razonar. Nuestra elección va a depender mucho de nuestros valores, de qué es más fácil para mí. Me da flojera pensar, entonces vamos a preferir lo no racional. Me da flojera investigar y llegar más a lo que debemos ir o tal vez interpretar mejor o tal vez no solo quedarme con lo que los demás dicen. Entonces ahí vamos por un pensamiento racional. Y aquí es el momento donde nosotros pensamos. Realmente nuestro pensamiento es racional o muchas veces hemos ido por lo no racional, porque es mucho más fácil encontrar a personas que no piensan con claridad y no generan su pensamiento racional, encontrar personas que utilizan ese pensamiento racional.
Así, rodeado como estamos por la evidencia del valor perdón, del pensamiento racional, pensamos por lo general que es esto una justificación suficiente. Pensamos, y ahorita lo vamos a ver en errores del pensamiento, posteriormente vamos a ver una parte que es errores del pensamiento, que pensamos que porque mucha gente lo piensa es una justificación suficiente. Hay que justificar adecuadamente según también hay muchas cosas como es la evidencia, como lo es también, bueno, si nos basamos en la evidencia, creo que es lo más apto, ¿no? Tanto la evidencia como la interacción. Pero el valor no se le da solo porque muchos lo piensan. No es una justificación válida ni suficiente. Y aquí vamos a aprender por qué. Si usted quiere pensar con claridad y con eficacia, ha de hacer grandes cambios. Y es seguro que usted puede pensar claramente en un pequeño campo y fallar en otros. Aquí vamos a repetir un poquito sobre el primer tema que vimos en metodología del aprendizaje, que era de los diferentes tipos de estudiantes. Todos tenemos áreas en las que dejamos tal vez un poquito de ser racionales y otras en las que somos más racionales. ¿Qué sucede? Para nosotros a veces es más fácil poder comprender algunos temas a comprender otros. Sí tiende a ser complicado cuando no estamos muy familiarizados con los temas, pero es normal. No todos somos inteligentes en todos los ámbitos. Hay cosas en las que tendemos a ser un poquito más ignorantes. Todos somos ignorantes en algo, pero eso no significa que siempre nos vamos a mantener en ignorantes en todas las situaciones. Vamos a aprender también que el estudio de la lógica y de las reglas del pensamiento significa librar una batalla dura contra las tendencias irracionales. Como les dije, es más sencillo encontrar a personas que tienen un pensamiento irracional a aquellas que tienen un pensamiento racional. Entonces muchas veces es una batalla y una lucha constante con aquellas personas que son irracionales en su pensamiento a aquellas que sí tienden a razonar las cosas. Si usted siente la tentación de desistir, recuerde esto y vamos a poner mucha atención a lo que dice a continuación. Es absolutamente cierto que el pensamiento lógico, partiendo de premisas verdaderas, debe llegar a una conclusión verdadera. Cuando un pensamiento lógico parte de algo que es verdad, entonces su conclusión va a ser verdad. Vamos a ver si la situación o la premisa fuera diferente. Cuando el pensamiento irracional parta de una o varias premisas, ya sean verdaderas o falsas, solo puede alcanzar la verdad por accidente. Cuando es un pensamiento racional y aparte la premisa sea verdadera, siempre va a ser verdadero, la conclusión va a ser verdadera. Cuando es irracional, sea verdadero o no, solo de vez en cuando y por accidente vamos a llegar a una verdad al final. Por eso la importancia del pensamiento racional. La moraleja es simple. Si usted quiere comprender y dominar al mundo, aprenda a pensar con claridad y comience ahora. Entonces, vamos a hacer un ejercicio en este momento. Nada más denme un segundito. Vamos a poner ejemplos. Están Cristian, Katia, Uriel y Brian conmigo. Los que están en la clase grabada, cuando vean su clase, también es importante que puedan hacer este ejercicio. Todos me van a dar un ejemplo de un pensamiento racional y de un pensamiento irracional para ver si quedó totalmente comprendido este tema. Piénsenle, ¿cuál sería un ejemplo racional y cuál un ejemplo irracional? Voy a dejarles 5 minutos. A las 5:25 me pueden escribir en el chat o decírmelo
con su micrófono. Si no les sirve su micrófono, en el chat de preferencia, esta vez que mencionan su micrófono, tenemos 5 minutos para realizar esta actividad, ¿ok? 5:25, vamos a compartir todos un ejemplo de un pensamiento racional y un ejemplo de un pensamiento irracional. Algunos compañeros nos empezaron a escribirlo y vamos a empezar a analizar en lo que siguen pensando lo que son los ejemplos. Muy bien. Vamos a empezar con el de Kat. Dice que un ejemplo de pensamiento irracional sería creer que todos los perros pitbull son agresivos. ¿Por qué es un ejemplo irracional? Porque está diciendo, generalizando que todos los perros pitbull son agresivos, cuando no es comprobable, no podemos decir que todos y cada uno de ellos son agresivos, tal vez porque no lo estamos haciendo por una investigación en realidad, no tenemos antecedentes, entonces realmente no podemos justificarlo. Pero dice que uno racional sería que si estudiamos sacaremos una mejor calificación en el examen. Y aquí quiero preguntarle a Katia, ¿por qué consideras que esta premisa, el que estudiar hace que nosotros mejoremos nuestra calificación, sería algo racional? ¿Qué característica tiene esta premisa que me acaba de decir Katia para que sea algo racional? Pienso que es racional porque es algo que podemos comprobar hasta por nosotros mismos. Pues si estudiamos tendremos más grabado en nuestra mente la información y nos será más fácil hacer el examen. Ok, gracias Katia. Tiene la palabra clave. Un pensamiento racional viene de algo que se puede comprobar o justificar. Es decir, Katia, por ejemplo, que ya ha estudiado el kinder, la primaria, la secundaria, ella entonces ya ha podido ver que si estudia, le va a ir bien, que si aprende, le va a ir bien. Si ella no estudia, no lee, no se esfuerza, no se esmera, entonces muy probablemente no le va a ir bien. Y eso es algo que se puede comprobar. Generalmente es lo que sucede. ¿Qué sería algo irracional? Decir, este examen está fácil, todos pasan. No todas las personas tienen la facilidad tal vez para un examen. Eso sería algo ya irracional. No se tomó un tiempo y solo porque las demás personas presentaron y sacaron 10, cualquiera puede sacar 10, sin que yo lo haya comprobado antes. Gracias, Carmen. Cristian nos da otro ejemplo. Irracional sería acudir a pelear con alguien por algo que tiene una solución. Sería completamente irracional, es correcto. Algo que no se ha pensado, que decimos es que él, es que ella hizo esto, y ni siquiera nos tomamos un tiempo para ver y solucionar y pensar, ver la perspectiva de las otras personas y entonces poder solucionarlo. ¿Correcto, Cristian? Algo racional sería dialogar el problema y llegar a un acuerdo. ¿Por qué dialogar un problema? Dialogar. ¿Qué permite el dialogar? Cristian, ¿estás por ahí? ¿Por qué dialogar el problema y llegar a un arreglo consideras que es algo racional? Porque pues es que los golpes generan más conflicto en el problema, es algo obviamente racional, pero al dialogar pues se llega a un arreglo. Por ejemplo, en un choque, lo primero que se piensa es que pues quién tuvo la culpa, pero si se puede llegar a un arreglo sin necesitar, por ejemplo, la aseguradora, este, pues cada quien paga sus daños, si no, pues dependiendo el daño más que nada, para que sea mucho más rápido en la solución. Bueno, yo así lo pienso. Sí, está bien, Cristian, muy bien. Y aquí acabas de utilizar algo también importante. El diálogo permite llegar a pensar, necesitamos utilizar nuestra cabeza para poder llegar a este arreglo.
Eso ya sería racional. Brian también nos dice que es pensar que los problemas se resuelven con violencia. Es algo irracional. ¿Por qué? Porque sabemos y se sabe que la violencia no es algo que sea bueno. Entonces, pensar que como educaron tal vez con violencia y veo que la violencia calma a otros, o nada más porque alguien me dijo, dale un golpe, le doy un golpe, sería algo completamente irracional. No estoy pensando en las consecuencias que pueden causar esos golpes, ¿verdad? Y algo racional nos dice, para lograr una meta, poner de tu parte y darle iniciativa. Exactamente, esto nos permite un pensamiento racional porque nos hace pensar y nos hace dar de nuestra parte, esforzarnos, etc. Y ¿alguien más quisiera compartir sus ejemplos de racional e irracional? ¿Alguien más quiere compartir? Sí, maestra, un pensamiento algo racional puede ser, voy a trabajar para ganar dinero. Y el otro, de algo irracional, puede ser, el aire no es primordial. Ok, gracias, Uriel. Muy bien. ¿Por qué consideras, vamos a poner el ejemplo ahorita, que es racional el decir que si trabajo puedo tener dinero, que es lo que me comentabas? ¿Por qué consideras que es algo racional? Bien, Uriel nos compartía, aquí tengo un mensaje, dice, exactamente, Cristian dice, aquí entra pensar antes de actuar, que también es parte de su ejemplo. Porque si pensamos, entonces nuestras acciones son coherentes y somos racionales. Somos unas personas que piensan por sí mismas y no solo dejan que el pensamiento de otras personas actúe en ellas. Muy bien, gracias a todos por sus ejemplos. Se ha comprendido el tema hasta el momento. Y antes de continuar con la siguiente parte de la clase, vamos a tomar un descanso, ahora sí de 5 minutos, 5:37 estamos regresando,